Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ballet Tips. El día de hoy tenemos una súper entrevista con Isabel García, que es bailarina de la Compañía Nacional de Danza, podcaster y bueno, pues muchas cosas más. El día de hoy vamos a estar entrevistándola y bienvenida Isabel, muchas gracias por venir. Hola Javnia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí en Ballet Tips y bueno, para festejar este día de la danza tan bonito que han organizado ustedes. Exactamente, este Día Internacional de la Danza que estamos festejando y bueno, para festejar queremos pues saber cómo es la vida de una bailarina en la Compañía de la Danza, en la Compañía Nacional de Danza. Cuéntanos, Isabel. Pues mira, la vida de una bailarina en la Compañía Nacional de Danza puede ser de muchísimas maneras porque evidentemente cada una la vive distinto en cuestión de cómo vive su carrera una bailarina, cuáles son sus hábitos, lo que está bailando, etcétera. Pero bueno, en términos muy generales, te podría compartir que es una vida muy intensa. Nosotros trabajamos en promedio 36 horas a la semana, lo cual quiere decir un promedio de 6 horas por día. Y pues básicamente se constituye de las actividades básicas de un bailarín profesional, que es tomar una clase que dura entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo la carga de trabajo después. Después toda una consecución de ensayos según la programación que tengamos, y estos ensayos pueden ser muy diferentes porque podemos estar ensayando muchos ballets al mismo tiempo. Entonces puedes tener primero un ensayo de Don Quijote y luego un ensayo de la Gala Contemporánea. Entonces la verdad es que en ese sentido hay mucha variedad. Y bueno, después de que termina nuestra jornada de trabajo, pues como tú bien sabes, no termina la vida de la bailarina. Claro. Y normalmente, bueno, pues hacemos alguna cosa extra para complementar como nuestro entrenamiento. Y en temporada de funciones, este horario de la mañana de ensayos se acorta un poquito para dar funciones en la noche. Y bueno, suelen ser temporadas no muy largas, pero obviamente al día siguiente hay que levantarse otra vez para tomar la clase, ensayar ese mismo ballet que estamos haciendo por la noche u otro. Entonces, bueno, es un constante ensayar, clase, función, serían como los 3 ingredientes principales de la receta, pero bueno, sin duda una vida muy intensa, pero muy apasionante. Ok, cuéntanos cuántos ballets o cuántas coreografías al mismo tiempo has ensayado, así que sea lo máximo que te haya tocado. Mira, me acuerdo mucho de una vez en la que estaba así a full de ballets simultáneos y si no recuerdo mal exactamente estábamos ensayando como un fragmento de Raimonda, las parejas clásicas de Raimonda, después las Shardas también de Raimonda, luego Blancanieves, el ballet de Blancanieves, y después, no, o sea, a lo mejor, no sé, Coppelia, ¿no? O Cascanueces, porque me parece más bien que era época de ya empezábamos a ensayar Cascanueces. Entonces era como un ensayo de Raimonda, clásico, elegante, ¿no? Como lo divertido de esto es estar cambiando de estilo también mientras ensayas e incluso como de vestuario de ensayo. Entonces, bueno, con Raimonda, un tutú corto, una actitud así muy imperial, una cosa. Luego Blancanieves, completamente cambiar el switch, un rollo ya mucho más contemporáneo. Después ponte el tutú largo para ensayar copos de Cascanueces. Entonces fue bastante agitado. En general la compañía pues es un poco así, la forma de trabajo. Ahorita después de la pandemia no hemos vuelto a tener ese ritmo tan intenso, pero bueno, es muy divertido. Y bueno, ahorita que mencionas que tienes que ponerte el tutú romántico, luego el tutú de plato y luego algo más contemporáneo, justo ¿cómo haces como para hacer ese cambio, ¿no? Esos switch que de repente y aprenderte tantas cosas al mismo tiempo. Yo creo que a nuestra audiencia le parecería eso interesante. ¿Cuál es como tu tip secreto o la fórmula de Isabel? Mira, es muy buena pregunta porque a mí de hecho fue algo que me di cuenta cómo
lo fui, digamos, mejorando en ese sentido, porque, bueno, a menos de que tengas una mente privilegiada, que sí hay bailarines que tienen mentes privilegiadas para aprenderse las cosas rapidísimo, yo particularmente no era una de ellas, y entonces me costaba trabajo asimilar como tantas coreografías tan rápido, ¿no? Y con la práctica, o sea, cuando no tienes más remedio que aprenderte las cosas, porque ante la presión de repente tu cerebro como que se activa, ¿no? Y empieza a entrar más la información. Pero yo creo que sí, para acelerar un poco ese proceso, es muy interesante descubrir cómo aprendemos nosotros. Yo, por ejemplo, aprendo mucho más rápido si veo primero lo que tengo que hacer, después como que lo desgloso en la cabeza, lo repito verbalmente, incluso no hablado, o lo repito en mi mente como primero un paso intelectual, digamos, de los pasos, de cómo se llaman. En ese momento de los ensayos, evidentemente, no lo puedo escribir, pero después al final ya sería como meterlo al cuerpo. Y esa memoria que se va generando corporal también ayuda. Y ya en mi caso, cuando terminó el ensayo, siempre me ha ayudado muchísimo escribirlo. Como que es una forma para mí de fijar pues justamente la memoria de eso. Y cuando lo hago, me doy cuenta de cómo aprendo mucho más rápido, porque en mi cabeza tiene como los dos mapas, ¿no? Como el mapa físico, que ya voy aprendiendo y voy metiendo en el cuerpo con cada ensayo, y el mapa mental, que te ayuda mucho a trasladar como rápido al cuerpo, porque a veces uno se sabe las cosas, pero en el cuerpo van un poco más lentas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de aprender. Hay gente que solamente de ver aprende, o solamente de escuchar. Entonces identificar cuál es la tuya y explotarla, ponerle práctica. ¿Cómo es que escribes tú? O sea, ¿tienes alguna forma en especial, o así como que en el 1 hago esto, bueno, no sé? Mira, la verdad sí es bastante desordenada, es como una cosa que es nada más, para mí, yo creo que si alguien viera los apuntes que hacemos los bailarines, nadie entendería nada. Sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho para Blancanieves, cuando estrené el papel de Blancanieves, fue bajo unas circunstancias muy apremiantes, de aprendérmelo muy rápido para entrar muy pronto a bailarlo. Entonces, para mí era un reto, primero en ese sentido, o sea, de aprenderme todas las escenas. Y bueno, ya tenía obviamente algunas cosas aprendidas, pero no contaba yo con bailarlo ni en ese año. Y entonces tuve que acelerar aprendérmelo. Y pues yo escribía escena 1, ¿no? O sea, primero desglosé cuántas escenas tenía Blancanieves. Entonces, no sé, te voy a decir un poco al azar, 17, ¿no? 17 escenas. Entonces, del 1 al 17, en la primera, salir, bruja, sombras, va. Y entonces uno ya sabe lo que significa. Y luego la 2, bosque, capa, diagonal 1, y uno le va poniendo códigos a las cosas, ¿no? Pirámide de brazos, y uno ya sabe. O sea, tú le vas nombrando las cosas y vas como haciendo tus propias anclas. Como que siempre es bueno tener anclas mentales para, a partir de ahí, hay cosas que se aprenden más fácil que otras en una coreografía. Entonces yo me concentraría en lo más difícil de aprender, anclarlo, para después lo otro ya va surgiendo con un poco más de facilidad, creo. Por cierto, que nosotros te vimos bailar precisamente Blancanieves hace poco, ahora regresando de pandemia, que fuimos un día así random. Dijimos, vamos a grabar al CNA. Y entonces fuimos y de repente, está Blancanieves. Oye, ¿quieres ver Blancanieves? Pues bueno, está bien. Y así. Súper, qué bien. Sí, me acuerdo que fueron, qué padre. Sí, estuvo bonito, la verdad, muy bonito. Claro, Oye, sí. Te vi tuviste un Instagram Live, ¿no? De frustraciones en la danza. Ajá. ¿A ti qué es lo que más te ha frustrado en la danza? Híjoles. Lo que más, pues, es una muy buena pregunta también, porque como que es algo que va cambiando mucho conforme tu carrera va evolucionando. Creo que malo sería que nos siguieran frustrando las mismas cosas. Y
yo he aprendido, antes de contestarte puntualmente, que realmente no es, o sea, la aspiración más saludable para mí, creo, no es no frustrarse, sino frustrarse y aprenderlo a pasarlo rápido, ¿no? Para frustrarse otra vez. O sea, como que esa idea de evitemos la frustración, siento que es un poco inocente y poco humana en realidad, sino más bien aprender de ella y poderla pasar rápido para aprender a frustrarnos de otras formas. Pero bueno, una de las más recientes quizá pues tiene que ver evidentemente con el proceso de la pandemia, porque obviamente hubo un proceso muy difícil de mantenerse entrenado. Entonces, buscando como todas las formas del primer año, haciendo clase en casa, ya sabes, ¿no? La clase en la sala, la clase en no sé dónde, el ejercicio de tal tipo. Y luego cuando regresamos a la compañía, hubo muchísimas veces donde otra vez ya dejábamos de ir. Y ya no, otra vez a la casa. Y entonces el entrenamiento interrumpido, yo de repente sentía que era empezar otra vez desde un punto más atrás y luego otra vez. Y eso realmente me generó como mucha frustración. Pero pues no había mucho más que hacer. O sea, en realidad era hacer físicamente lo más que tú podías en la clase, aprovechar la clase, valerte obviamente de otras herramientas para mantenerte fuerte y entrenado, pero también un poco pues no estar luchando contra eso porque sí podía uno llegar a pensamientos como muy negativos de la vida en general. Claro. Yo creo que ese tiene que ver pues un poco con eso, ¿no? Sí, bueno, recientemente tuvimos una entrevista con el maestro Eric Campos, que por cierto también va a estar aquí en el Día Internacional, así que si no han visto esa entrevista, se la perdieron, pues véanla. Estaba súper buena. Y bueno, nos hablaba justo de que, bueno, como este dicho que hay, ¿no? De que si ya pasaste una vez alguna montaña, ¿no? Y pues la siguiente puedes seguir superando esa montaña, ¿no? O sea, a lo mejor son montañas diferentes, como decías, de las frustraciones son diferentes y siempre vas a volverte a frustrar, pero si ya la pasaste una vez, puedes pasar las otras, ¿no? Siendo corifeo de la compañía de la danza, de la Compañía Nacional de Danza, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado bailar? Uy, sí, varias cosas. Como que siempre hay cosas que marcan un antes y después. No sé si para uno, ¿no? Para uno en su carrera. Y creo que hay un par de cosas como muy significativas para mí. Sin duda, una es Blancanieves, también por proceso que te conté antes, ¿no? De cómo haberme encontrado como con el papel de una manera poco abrupta. Un poco abrupta, pero que al mismo tiempo ha sido de las cosas que me ha dado pues más satisfacción estar, ¿no? Al frente de un ballet, además de un ballet que les da tanto a la gente, que es tan recíproco contigo como bailarín, es de las experiencias más bonitas. A mí siempre me ha conmovido mucho como sentir el contacto, o sea, ese intercambio con el público, ¿no? Cuando está lo suficientemente cerca para escuchar las reacciones o las risas. Entonces, bueno, Blancanieves sin duda es uno. Uno un poquito más dramático es la Pavana del Moro, que es la versión de Otelo de Shakespeare, de José Limón, gran coreógrafo mexicano, donde interpreta a Desdémona. Y pues fue realmente una coreografía que yo sé que a los 4 que la bailamos nos marcó muchísimo la carrera completa, ¿no? A cada uno en diferentes aspectos, pero es una obra que se te queda para la vida en general. Entonces, al salir además del lenguaje de José Limón, que obviamente no es algo que solemos hacer en la compañía, y esta cuestión tan teatral de abordar un personaje desde un punto mucho más puro y simple, como de la esencia, y no tanto de el adorno del bailarín. No tanto lo físico, sino tal vez un poco más profundo. Muchísimo más profundo. Fue realmente un reto muy, 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 muy grande. Pero también fue una de las cosas que más creo que guardamos los 4 en el corazón de bailarites.
Y bueno, un montón de cosas. La Reina de las Nieves en Cascanueces también lo atesoro muchísimo. Y bueno, yo creo que serían de los más importantes que se me vienen a la mente. Ahí La Muerte del Cisne, evidentemente, porque bueno, además fue lo primero que bailé después de la pandemia. Entonces fue también pues una obra que, además de lo icónica que es y tener la oportunidad de interpretarla, como que hacerla como la primera obra que bailas después de un año y medio sin bailar fue súper fuerte. Claro. ¿No? Muy conmovedora, también como que se conecta con mucho la emoción, no la puedes bailar sin como desgarrarte así las emociones. Entonces, obviamente todo eso son procesos muy fuertes que pues que uno se queda, sí, para siempre, ¿no? Sí, esos serían, yo creo. Esas, muy bien. Justo estábamos platicando José Ali y yo de La Pavana del Moro, de José Limón, ¿no? Que precisamente creemos que es algo más, bueno, diferente. Nos llamó mucho la atención desde que vimos tu currículum, ¿no? Dijimos, ay, wow, qué padre, qué diferente también. ¿Cómo te sentiste bailando algo completamente distinto a lo que usualmente hacías? ¿Ya habías hecho algo así o no cuando lo hiciste? No, nunca había hecho algo así. Había tomado en la escuela, un taller de técnica limón, me acuerdo mucho, yo estaba muy chiquita, pero me acordé, o sea, en ese momento de como que fue la primera vez después de estar en la escuela que tuve contacto otra vez con la técnica. Vino una repositora increíble de la compañía de allá, y pues el proceso fue, o sea, muy, muy interesante, porque primero fue acercarnos otra vez, o bueno, por primera vez, digamos, como compañía, a la técnica del movimiento, a las mecánicas, a entender de dónde salen los movimientos, todo eso que tiene que ver con los cambios de peso, ¿no? Y luego entender la historia, y después lo más difícil, que fue como que entre que nos reíamos y llorábamos porque nos costaba mucho trabajo, esta cuestión de expresar, que además es una historia tragiquísima, ¿no? O sea, claro, es una cosa impresionante, con muy poco, con una mirada, con un mínimo movimiento del pañuelo, el mínimo esfuerzo físico. O sea, yo todo el tiempo estaba sobrepasada de movimiento, digamos que estaba siempre sobreactuada. Y entonces me decía ella, no es necesario tanto, sé tú, párate y existe. Y yo no entendía qué era eso. O sea, párate y existe. Pero entonces, como bailarines de ballet, estamos acostumbrados a, pues bueno, a expresarlo como con movimientos muy adornados. Grandes. Y eso me representaba mucho irme a mi casa a decir, es que ¿qué quiere esta mujer? Porque no estoy entendiendo. Y obviamente durante el proceso fuimos evolucionando, y ella nos llevó de la mano hasta que fueron las funciones, y la verdad fueron una experiencia súper bonita, porque estábamos muy súper ensayados, muy trabajados, ¿no? Obviamente con muchísimo todavía por aprender y por hacer bien y todo, en el estilo puro de José Limón, pero yo creo que tuvo que ver con eso la dificultad el reto del proceso, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo fue muy, muy enriquecedor. Tú vienes de una formación Vaganova, ¿no? ¿Cómo haces para adaptarte justo como a estas diferentes técnicas de ballet? ¿Tienes alguna cosa también, a lo mejor, no sé, investigas, escribes también a diferentes lenguajes? No sé, ¿te inspiras en algo? ¿O cómo es para ti justo esta parte ahora de que ya nos platicaste que tuviste esta experiencia, ¿no? ¿Cómo fue de, ay, qué me pegué, qué me hace? Y ahora, ¿cómo es que ya has vivido como un proceso de cero? Ahora, ¿cómo es para ti adaptarte a diferentes técnicas, lenguajes contemporáneos? Mira, yo creo que es una de las grandes maravillas y privilegios de estar en la Compañía Nacional de Danza, porque te da la oportunidad justamente
de desarrollar todo eso y de aprender todo eso. O sea, para empezar, de entrada, la compañía es una compañía muy donde hay muchísimas escuelas diferentes. Y todos los bailarines venimos de lugares distintos, de escuelas, de países, de estados de la república diferentes. Entonces ahí ya hay una diversidad muy grande donde tú empiezas a ver desde que entras pues diferentes maneras de hacer las cosas. Y luego el mismo repertorio te va enseñando pues a aprender más estilos. Obviamente también la versatilidad se trabaja y se desarrolla y dependiendo un poco también de las épocas o hay directores que no han sido tan, digamos, que han sido mucho más clásicos, otros que sí de repente se aventuran más a traer coreógrafos más distintos, aunque la compañía es predominantemente clásica. Yo creo que ahorita justo estamos en una época muy versátil de la compañía, donde han venido grandes coreógrafos contemporáneos a enriquecer el repertorio, pero yo creo que es realmente acercarte desde la práctica misma de los ensayos, y obviamente cuando sabes como que vas a bailar algo de tal coreógrafo, pues es mucho más interesante si tú te sumerges un poco en quién es ese coreógrafo, qué tipo de obras ha hecho, ver videos, todo eso te va ayudando un poco. Y normalmente también es muy padre que cuando vienen obras de este tipo siempre vienen los repositores. Entonces que tú tengas a una persona especialista en el estilo, ¿no? Que te lo puede transmitir de una manera muy pura, pues obviamente eso te ayuda mucho a encontrarte como con un estilo nuevo y quitarte como todo lo demás de la cabeza para estar fresco para aprender. Además de ser bailarina, podcaster, etcétera, tienes una carrera convencional, digamos, o por decirlo de alguna manera. Y pues muchas personas creo que a veces como que tienen esta pregunta, ¿no? De cómo combino las cosas, cómo combino la danza con el estudiar una carrera convencional, qué tengo que hacer, cuál ha sido tu experiencia, cómo es tu secreto que tienes, estudiaste comunicación, ¿no? Sí, mira, yo siempre desde que entré a la compañía, aunque la compañía siempre ha sido pues mi prioridad, siempre he sido muy inquieta, como que siempre me han gustado muchas cosas. Entonces yo creo que primero pues es una como característica de la personalidad, ¿no? Como me acuerdo que mis primeros años en la compañía yo justo tenía esta inquietud de, bueno, pero deberé de hacer una licenciatura así como tú dijiste, menos convencional en una universidad, porque luego qué onda el mundo, cómo está, ¿no? Y tener más recursos. Pero obviamente pues es muy difícil hacer una carrera universitaria al mismo tiempo que estás bailando en la compañía. Y hay gente que sí lo ha hecho, pero yo no podía. Entonces lo que hacía era como tomar pequeños cursos de cositas, diplomados, que no me implicaban como tanto tiempo y que se los podía dedicar, pero que satisfacían un poco como esta necesidad mía de aprender una cosa que no tuviera que ver con lo físico, ¿no? Entonces, no sé, que un curso de arte contemporáneo y luego un taller de, no sé, cualquier cosa, cocina, y luego, o sea, era nada más como una inquietud. Y luego, después de un tiempo, pues como que tuvimos esta facilidad también de las carreras virtuales. Y yo creo que a partir de ahí también, cuando las descubrimos, muchos bailarines empezamos a tener en cuenta ese recurso y a usarlo a nuestro favor. Y entonces pues fue así como decidí hacer la licenciatura de comunicación y periodismo, porque realmente era una forma muy amable de poder estudiar sin ir bueno, aparte que yo soy la más feliz sin salir de mi casa, entonces pues realmente hacerlo todo en la computadora no lo pude empezar a compaginar muy bien. Sí me estresaba un poco al principio, como ¿cómo le voy a hacer? Porque da mucho miedo quitarle un poquito de tiempo y de energía emocional a tu carrera como bailarina. Aunque no estés bailando ni entrenando en este momento, uno como que está consagrado.
Pero es un hábito que también darse cuenta de que el cerebro y ¿no? Y uno se puede desdoblar como en diferentes facetas y no tiene que ver que renuncies a ninguna de ellas, simplemente eres más. Claro. Entonces eso fue como un aliciente para mí. Y bueno, a raíz de esto pues también surgió la idea de hacer el podcast y evidentemente con la pandemia también, pues bueno, como a todos nos pasó, pues uno se descubrió también en más pasiones y más cosas que te gusta hacer y más cosas que te gustaría aprender. Entonces creo que es una combinación un poco, y sí me interesaba obviamente tener pues también una licenciatura para desarrollarla, ¿no? Pensando también en el futuro. Digamos que, ¿cómo sería que organizas tu día, por ejemplo? Porque dices, no, tengo 36 horas de hacer danza y cómo organizo todo lo demás. ¿Tienes algún mecanismo o eres muy puntual y constante, no sé, en tu calendario, por ejemplo? ¿O eres más desorganizada y al hilo? Soy súper desorganizada. Soy la peor persona de planeación estratégica de este universo. No, eso la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo. Es algo que padezco terriblemente. Lo que sí tengo muy claro es como lo que tiene que ver con la compañía, eso sí lo tengo claro. O sea, como que por más otras cosas que tenga que hacer, no le quito el tiempo a la compañía de ir a la misma hora siempre, o sea, el mismo tiempo antes de la clase para hacer lo que yo quiero hacer antes de la clase, hacer mi clase, los ensayos que tenga que hacer. O sea, eso como que es inamovible. Y en ese sentido, pues sí puedo estar muy organizada, ¿no? Y entonces planeo mis ensayos y, bueno, no los planeo yo, pero los planeo, digamos, en mi cómo los voy a abordar y no sé qué. Y ya lo que sale después ya es lo que se pueda a la hora que se pueda. Luego, bueno, tuve una oportunidad también el año pasado de empezar a dar clases y ahí también descubrí que es algo que me gusta muchísimo hacer, y ahí también dije, no, aquí me tengo que organizar, ¿no? O sea, aquí no puedo llegar de allá a ver qué hago. Entonces, pues uno empieza a encontrar, no sé de dónde, el tiempo. Es que no te lo puedo explicar. Como que uno va haciendo maromas y entonces yo voy día a día, entonces día a día me equilibro y encuentro un ratito para esto, un ratito para el otro, un ratito para organizar mi clase de la semana y otro ratito para organizar no sé qué, la entrevista para el podcast y así. Pero la compañía es así como que está en su horario, en su, ¿no? Como que en su primer lugar. Y luego ya después todo lo demás, pues ahí como voy pudiendo, la verdad. Como vas pudiendo. ¿Eres de esas personas que, digamos, eres muy perfeccionista en lo que haces, o es más como que lo hago y, bueno, lo que pueda hacer y no importa, pero lo tengo que hacer? O sea, como salga, ¿no? No importa si no es el 100%. A lo mejor es el 75, o sea, evidentemente, no sé, a lo mejor no el 30, pero... Yo creo que somos diversos. Creo que a veces hay cosas donde me permito ser más relajada, digamos, no tan perfeccionista, porque ya, o sea, estoy comprometiendo mi paz o mi salud mental o mi digamos, ya sí, o sea, que ya cosas muy fuertes y cosas donde sí me exijo hacerlo lo mejor que sé que lo puedo hacer. Yo creo que es también elegir a qué cosas le pones qué energía. Tampoco es imposible ser perfeccionista en todo y es muy duro con uno mismo ser así, ¿no? Entonces también cuando tú dices, bueno, ahorita, por ejemplo, va a estar la temporada de no sé qué cosa. Bueno, pues ahí en la compañía sí tengo que ser perfeccionista y no puedo hacer las cosas, bueno, ahí como me salió el ensayo, ¿no? Pero eso se va, te digo, uno va eligiendo.
por ejemplo, con la universidad sí me pasaba que de repente ya estaba muy agobiada y decía, bueno, mira, vamos a escribir aquí 3 cosas, ¿no? Y a mandarlo y así, o sea, como, porque si no uno sufre mucho. Bueno, a mí me pasa que yo me agobio muy rápido y sufro muchísimo si me siento como exigida, abrumada. Sí, con todo, porque pues si vas a hacer tantas cosas, tienes que ir soltando un poco también y tratar de hacerlo lo mejor que uno pueda, pero si no salió perfecto, pues también, bueno, no torturarse con eso, ¿no? Creo que a mí me ha funcionado. Sí, es muy, muy sabio, yo creo. A veces no, o sea, darle prioridad a lo que realmente en ese momento quieres darle al 100 y otras cosas, pues, como pueden salir, no sé, digo, no sé, por ejemplo, limpiar tu casa, ¿no? A lo mejor no Exacto. tienes 2 horas para limpiar tu casa, pues la limpias en media hora y ahí como... Sí, no, y sabes que luego uno va como también como desarrollando con la práctica pues un poco la habilidad en cada una de las cosas que hace, ¿no? Entonces al principio cuando arrancas con los proyectos, o sea, por ejemplo, yo con el podcast, bueno, eran semanas enteras de editar 1 hora de entrevista, porque yo quería que quedara perfecta, entonces que casi que no se oyera ni la respiración ni la inhalación del invitado, haz de cuenta, en el micrófono. Quería ser como muy perfeccionista. Y después dije, a ver, o sea, si me puedo tardar 2 horas para sacar un episodio que igual el contenido va a ser el mismo, no tengo que editarlo así de que quitar cada mosca que pasó, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, ahí digamos sacrificar entre comillas un poco eso, por el tiempo de lo que implicaría ser súper perfeccionista, que al final es una idea que uno tiene y no necesariamente ni se va a notar mucho, ni la gente se va a dar, ni va a ser lo importante en realidad para la gente. Entonces uno va entendiendo eso, pero primero tienes como que hacer de más, cosas de más para darte cuenta qué es lo realmente esencial, ¿no? Claro. Sí, porque si no, nunca sale también, ¿no? Bueno, no, te digo, porque a nosotros también nos ha pasado, ¿no? Grabamos una cosa y quieres que sea tan perfecto que ya pasaron 2 semanas, 3 semanas y eso no sale y no sale y no sale. Y hay cosas que de hecho nunca sacamos, ¿no? Que hay tanto material que se queda ahí, ¿no? Y dijimos, no, es que ahorita... Pues no sé, te sientes abrumado tal vez de que quieres ser tan así, que no pase la mosca y que no haya ninguna rayita y... No, y a veces las cosas hay que hacerlas y pues no saldrán perfectas, pero hay que hacerlas. O sea, es preferible hacerlas a no hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, con el criterio de no hacer cualquier barbaridad tampoco, Claro. pero sí, relajarnos un poquito más en ese sentido. Oye, cuéntanos de tu podcast, de qué se trata, ¿no? Ya nos dijiste que a raíz de también de estudiar periodismo y comunicación, pues algo te movió y quisiste hacer este podcast. ¿De qué se trata? Mira, se llama Soundance Podcast. Lo pueden oír en Spotify y en algunas otras plataformas. Pues básicamente es un podcast sobre danza, es el tema principal. Al principio yo también tenía la idea de hacerlo como más bien hablando yo y de repente ciertos invitados, ¿no? O sea, como que a mí lo que me interesaba era yo compartir temas y abordar como temas que me parecían a mí interesantes. Y lo empecé a hacer así, pero después descubrí lo que me gusta muchísimo, que es realmente hacer entrevistas también. Entonces fui cada vez, más bien cada episodio, como invitando a alguien para que ese tema que a mí me daba inquietud, en vez de hablarlo yo, lo habláramos a través de alguien que también pudiera pues aportar muchísimas cosas interesantes y que yo misma tenía curiosidad de aprender de alguien o de aprender cómo pensaba esa persona sobre el tema que yo quería abordar, que me parecía interesante. Entonces de repente con el podcast he sido bastante poco perfeccionista en ese sentido, ¿no? Como que lo voy haciendo conforme me vibra que quiero hacerlo, el tema que de repente me salta como que es importante o me mueve a mí algo. Y primordialmente
porque la entrevista se volvió un género que me encantó como explorar, que además se me hace fascinante, bien difícil, y que hay mucho que aprender y mucho que leer sobre el género y así. Entonces me concentré más en hacer entrevistas, y pues he entrevistado como mucha gente del medio de danza, bailarines, coreógrafos, pero que tratamos un tema específico, ¿no? No, más allá de conocer a la persona, que está increíble también, quiénes son y un poco obviamente su trayectoria, qué piensan sobre el tema que está puesto en la mesa. Entonces, bueno, de eso más o menos se conforma el podcast. He tenido de temas de danza y literatura, diferentes bailarines de diferentes compañías súper interesantes, de la compañía de Maurice Béjart, del Mariinsky, no sé, de repente yo me agarro sola a platicar así con el micrófono, que se me hace bien difícil, la verdad. Pero bueno, escribir el guión también es algo que es muy bonito. O sea, el proceso detrás del podcast es súper lindo. Lo único que aborrezco es la parte técnica de la edición. No la aborrezco, pero es donde más me tardo. Entonces, bueno, más o menos de eso va Sounddance. Ay, qué padre. Pues búsquenlo. Ya saben, está interesante también saber cómo piensan, ¿no? Otros bailarines, otras coreógrafos, otras personas que están dentro del medio. Creo que eso también es muy interesante. ¿Tú tomas inspiración de qué personas, de qué artistas, de qué es lo que te gusta a ti como artista, como bailarina, para ayudarte a tener esta creatividad y que puedas pues transformarlo en diferentes cosas, ¿no? Tanto como bailarina, como podcaster, como entrevistadora? Mira, yo creo que a mí, no sé, me gusta mucho como la experiencia humana, ¿no? Como las cosas cotidianas que nos pasan. Una de las cosas que más me motivó a hacer el podcast y su hermano bebé, que fue un blog, fue literalmente como que qué nos pasa a los bailarines en la cabeza cuando estamos bailando. O sea, como cosas tan esenciales como esa, que surgieron a partir de mi experiencia bailando, ¿no? Que yo bailando en un teatro, no sé, haciendo el cuerpo de baile de Lago de los Cisnes, pues estaba yo en la pose y me preguntaba 1,000,000 de cosas de la vida, no, o sea, así de... No del ballet. No, de todo, de la vida interna, del amor. Entonces, como que siempre se me hizo bien interesante, como, ¿qué pensará? O sea, si yo pienso que estoy fantaseando con que me quiero aventar aquí al lago y nadar, o no, fantasías que me pasaban por la cabeza, dije, cada una de nosotras pues seguramente tiene historias o sea, cada una vive el escenario de manera muy, muy distinta y muy especial. Entonces, eso fue como el primer detonador de querer hacer algo con esto y de cómo compartir la vida de la danza. Entonces me gusta mucho recurrir justo a mis anécdotas, o sea, lo que yo voy viviendo en la vida como persona, lo que me va pasando en todos los diversos aspectos de mi vida, las cosas buenas, las cosas súper tristes, como las emociones. Yo creo que es algo, ¿no? Que pues, además siempre se enriquecen. Es lo mismo que busco, por ejemplo, cuando leo o cuando veo cualquier manifestación artística, ¿no? Como que siempre lo que está relacionado con la emoción humana, con los conflictos que tenemos también como personas, las contradicciones, justo esto que mencionábamos hace un rato, las frustraciones, o sea, como la experiencia humana como bailarín de ballet, creo que es uno de los temas que más me interesan. Y tú como ahorita mencionabas, ¿no? De que vivías, que cada uno vive el teatro o el escenario de una manera diferente. Para Isabel, ¿cómo es la manera en la que lo vives? ¿Qué significa para ti estar en un escenario? Yo creo que también se ha ido modificando. Eso es bien interesante también de analizar, como
la vivencia va cambiando, ¿no? Cuando era más chica en la compañía, cuando era más nueva, por ejemplo, pues obviamente las experiencias estaban como cargadas de muchísima expectativa, nerviosismo, lo haré bien, no lo haré bien, como mucho así, mucho tiempo. Un poco también con esta cosa difícil y dura que vivimos los bailarines de vivir bajo las expectativas de los demás y como para complacer a la gente, y entonces que sí, que lo haga yo bien, o sea, un poco como con esa parte. Y después depende mucho de lo que estés bailando, obviamente también, y cómo tú vas adquiriendo seguridad en el escenario. Creo que es un proceso también bien interesante. Hasta bailar, es que he tenido todos los modelos así diferentes de ejemplos de vivencias en el escenario. Creo que no te podría decir qué significa así como cosa única. Yo creo que es vivir, o sea, porque cada vez es distinto, depende de un montón de factores. Y no te quiero decir lo cliché como de que me siento viva y siento que estoy, sí. Pero es que es una experiencia bien compleja, ¿no? Porque yo he salido realmente feliz, plena y realizada a bailar, y he salido a bailar hecha pedazos, y cada experiencia es muy distinta, y tú cómo abordas esas funciones no tiene nada que ver una con la otra, más allá de que sí hay una magia en el escenario y de que es increíble. Pero por ejemplo, esto que te contaba hace un momento de sentir la reacción del público, o sea, siempre hay algo pues inexplicable que no tiene palabras, pero yo creo que es eso, es ir como viviendo mi vida encima de él, ¿no? Ok. Hace rato decías, ¿no?, que cuando empezaste tenías como estas expectativas de otras personas. Hoy por hoy, ¿sientes que has superado esa parte o que todavía... o que siempre queda como esa siempre queda una cosa de que híjoles, ahí está el director, no, que no me vea, no, que sí me vea porque esto me sale muy padre, o sea, siempre hay eso, no se quita. Pero yo creo que sí se quita, o sea, sí creo que ya lo hago completamente, o sea, mi único objetivo es disfrutar lo que estoy haciendo ahí. Algo que me costó mucho trabajo conquistar, digamos, ¿no? Tiene que ver con un proceso también de madurez, de crecer, de entender un montón de cosas. No es fácil, no es nada más tú sal y disfruta. Eso es muy fácil de decir, pero a ver, es todo una aventura hacer eso y se toma un proceso para lograrlo. Entonces creo que sí lo hago hoy, como que estoy completa y únicamente dedicada a disfrutar lo que haga en el escenario, sea lo que sea. Y claro que siempre hay esta expectativa, pero también pues uno se relaja y dice, a ver, ya saben, no, mis maestros, mis directores ya me conocen muy bien. Entonces no es como que están esperando a ver con qué salgo hoy. O sea, vaya, como que uno va encontrando sus mecanismos de relajarse a sí mismo. Entonces, a ver, hoy voy a pensar nada más en Perenganito que vino a verme. ¿No? Y cuando te sumerges realmente en esa experiencia de lo que estás bailando, lo demás se te olvida completamente. Quizá después o antes te torturaste un poco, te hiciste medio, rumiaste ideas que, ¿no? Que en la noche van a estar ahí como... pero realmente el momento presente, estar en el escenario, eso sí se te borra de la cabeza y creo que es súper padre. Ok. Bueno, por último, me gustaría saber, hace rato hablabas, ¿no?, de que es importante saber y tener espacios y momentos para pues descansar, digamos, de alguna manera de cosas. Para ti, ¿qué es ese espacio, ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer para relajarte y decir, solo existo? Ay, qué bonito. No, es algo que para mí es muy importante además, como ¿no? en mi día a día. Y pues realmente para mí
mi paz y mi relajación es mi casa. Ujú. Como que siempre cuando me agobio, cuando ya me cansé de la interacción social, que me pasa mucho, es muy común en mí. Te entiendo. No, yo me en mi casa, sí, o sea, mi casa es así, mi lugar sagrado. Entonces yo con estar en mi casa estoy bien, o sea, aunque esté como trabajando o haciendo cosas y así, pero bueno, desconectar, bueno, evidentemente me gusta mucho hacer yoga como, sí, como entre parte de mi entrenamiento físico, pero la parte más meditativa y relajante de la yoga es algo que hago mucho para como Volver a ti. un poco, ajá, apaciguar la cabeza, combatir como cosas raras, que marañas mentales y eso me ayuda mucho también, estar con mi perrita, cosas como muy, muy sencillas de estar en mi casa regando las flores con goma y sacarla a pasear y darle una vueltita a la manzana. O sea, realmente, ¿no? Ujú. Con eso me recargo la pila. Y estando en soledad, la verdad es que también es algo que es lo que más paz me da, como sin hablar, sí, completamente como con ella y conmigo y ya. Muchísimas gracias, Isabel, por venir, por estar aquí, por platicar con nosotros. Creo que tuvimos y tocamos temas bastante interesantes. Y pues nada, sigan disfrutando este Día Internacional de la Danza. Muchísimas gracias, Isabel. Esperamos Muchas que gracias. nos podamos ver en una próxima conversación por acá. Seguro. Muchas gracias. Bye. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle a like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!